La Gastroteca con Ana Plaza. Continuamos en la Gastroteca y vamos a hablar con alguien que sabe mucho sobre el tema, sabe mucho sobre tacos. Vamos a hablar con Daniel Martínez, el chef de Tatemado, un restaurante mexicano de aquí en pleno centro de Madrid, que ha conseguido el primer premio en Tacomanía, un campeonato de tacos mexicanos que se celebró hace solo unos días en Salón Gourmet. Tenemos aquí con nosotros a Dani. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos, Dani. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Ana? Bien, todo muy bien. ¿Y tú? Bien, muy contenta de tenerte aquí con nosotros. Bueno, ya te he presentado yo un poco por encima, pero preséntate tú. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí en Madrid? ¿Qué haces en este restaurante? ¿Y qué es Tatemado? Bueno, pues mi nombre es Daniel Martínez, como lo mencionaste. Estudié ingeniería mecánica, pero en realidad me gusta más la cocina, me apasiona mucho más y me vine acá a Madrid a montar un restaurante con un par de socios. Y nada, pues tenemos el restaurante mexicano desde hace 4 años aquí en La Latina y pues bastante bien. Es mexicano tradicional, algunos toques de vanguardia y como comentas nos presentamos hace una semana en el concurso del taco canario, del mejor taco de Canarias con el IGP de aguacate y pues lo ganamos. Qué bien, bueno, vamos a empezar desde el principio. Tú llegas aquí a Madrid ya con la idea de abrir este restaurante. ¿Cómo te surge pues esa pasión que tenías por la comida, por la cocina? ¿Cómo se transforma en un restaurante hace lo que decías, hace 4 años? Pues eso fue un poco a raíz del COVID en realidad. A partir del COVID pues yo trabajaba para una compañía, para una automotriz y me mandaron a hacer teletrabajo. Estaba en México en ese entonces y nada, en mi teletrabajo pasa que ya cocinaba mucho de por sí y en el teletrabajo todo era cocinar. Te olvidaste de que tenías otro trabajo que no fuera la cocina. Pues sí, un poco, y aparte paró mucho planta, Claro. Entonces genuinamente había mucho tiempo libre, tenía que hacer algunos cursos y así, pero en realidad tenía mucho tiempo para mí y empecé a cocinar y cocinar muchísimo y justo mi madre me dijo, uy, o sea, como que tuve esa reflexión de si el día de mañana muriera, porque el COVID al principio sí era muy mortal y sí lo fue para muchos, como que mi reflexión fue realmente, no diría como qué pleno y qué feliz estuve con la vida que tuve. ¿Por qué? Porque sí tenía esta espinita de montar un restaurante. Ya había tenido uno de comida japonesa con mi hermano muy pequeño, pero ¿cómo decirlo? No era el chef ahí, era más como el administrador. Vale. Entonces sí tenía esa espinita de querer montar algo propio y a raíz del COVID pues decidí renunciar y pasa que mi pareja, que también es mi socia, es interiorista y ella dijo vámonos, o sea, era fuera de México el sueño, encajó muy bien Madrid para que ella estudiara un máster y para que yo me desarrolle un poco más en cocina, trabajara un poco, agarrar experiencia y luego montar esto. Y entonces os decidisteis, os lanzasteis a la piscina para abrir aquí en Madrid, en plena Latina, ¿no? En el barrio de la Latina. ¿Cómo Justo. os aceptó el barrio desde el principio? ¿Cómo notasteis esos primeros inicios que ya quedan un poco atrás? Pero bueno, recordemos esos inicios. A ver, pues un poco atropellados porque la reforma del local, digamos que era un poco viejo y era un diamante en bruto, entonces hubo mucho trabajo detrás, mucho cariño y mucho esfuerzo y nada, el primer año fue entrar a cocina a tope antes de montarlo, luego el montaje y la obra fue 3 meses muy muy duros y luego ya el primer año operativo pues, sí es un poco complejo como cualquier negocio nuevo, empezar a operar, empezar a aprender, ver el barrio, conocer el barrio también en el que estamos, porque adaptarte un poco al barrio creo que sería sobre todo como la palabra. Y pues nada, después de 4 años, pues la verdad es que vamos bien, estamos contentos y ahora sí estamos más como tranquilos y más encaminados, ¿no? ¿Cómo definirías la propuesta gastronómica que tenéis en Tatemado? ¿Cuál es, digamos, un poco el enfoque, la filosofía que tenéis desde el restaurante y cuáles son los platos estrella? Yo creo que la filosofía es un poco eso, con que te sientas en un hogar mexicano, o sea, de que desde que entres por la puerta, no solo en lo gastronómico, no solo en la comida, sino que en toda la experiencia un poco sentirte como en una casa mexicana, una casona mexicana donde vas a comer bien, donde vas a disfrutar y donde sobre todo no va a haber ni prisa ni nada, o sea, vas a llegar, te sientas,
comes, te van a atender bien y en el momento en el que quieras irte, adelante, y si te quieres quedar, te puedes quedar. O sea, nosotros normalmente no paramos gente a menos que estemos a súper tope y tengamos que alguna reserva más, pero en general no vamos a parar a nadie. Vamos a dejar que disfruten y si quieren estar aquí todo el día con nosotros, se pueden quedar todo el día con nosotros. ¿Qué ha pasado? Y lo agradecemos. Y pues nada, un poco eso. No sé qué más decir. Luego, hablando un poco de esa carta, ¿cómo construís esos platos? ¿Cómo decidís qué se sirve y qué no? ¿Y cuáles son los que dirías, bueno, estos son bestseller y creo que nos definen como restaurante? Bueno, pues como lo dice la palabra, tatemado es una técnica prehispánica y significaba poner al abrazo o quemar al abrazo un alimento, pero directo a la brasa. Esta palabra es una palabra náhuatl y sobre todo era para ciertas salsas o elaboraciones que no amargan cuando las quemas. Nosotros, ¿qué hacemos en el restaurante? Con ese giro, jugamos mucho con eso porque tenemos ciertos platos que son a la brasa, ciertas preparaciones que son a la brasa, ciertas terminaciones que van como a la brasa también, ciertas salsas también que son a la brasa. Nuestro mole mismo es un mole muy diferente porque es un mole que hacemos aquí en casa y lo hacemos muy a la brasa, o sea, quemando chiles y no lleva chocolate ni nada de lo muy como emblemático de ciertos moles que se hacen en México, que se han hecho muy populares, que llevan mole y muchas especias. Pues el nuestro es un mole mucho más sencillo, con muy buen sabor, pero sobre todo es un sabor a brasa o a quemado. A Usando tostado. esa técnica, ¿no? La técnica del Sí, tatemado. la del tatemado, de poner a la brasa directo ciertos ingredientes que se sabe que no amargan y pues consiguiéndolo. Cuidamos un poco que todos los clientes tengan de todo. Si comes cerdo va a haber opciones de cerdo. En México se come mucho cerdo también. Si comes marisco también tenemos 2-3 opciones de langostino, de atún. Si eres vegetariano tenemos 2-3 opciones. Si eres celíaco tenemos bastantes opciones. ¿Cómo decirlo? Intentamos que cualquier cliente esté feliz, porque muchas veces vas tú o reserva el amigo, pero al tercer amigo que venía no tenía ni idea ni le gustaba lo mexicano. Entonces hasta el picante lo adaptamos un poco. Tenemos una salsa muy picante que damos por aparte, pero todo lo demás no va a picar realmente mucho. En el logo ya veo que tenéis ahí atrás tacos de autor. ¿Qué significa tacos de autor para quien...? Porque la gente dice, bueno, un taco, pero ¿por qué de autor? Lo que hacemos es tener ciertas referencias que son más únicas de la casa o que son más del restaurante y otras más típicas que vas a encontrar en cualquier sitio mexicano. Por ejemplo, tenemos ciertos tacos que le llamamos como de mercado o de calle, que son los de pastor, el de cochinita, el de rajas con papas, que están genuinamente en muchos sitios de México. A lo mejor no todos tienen la misma oferta, pero en algunos habrá pastor, en algunos habrá cochita y lo encuentras por muchos sitios. Y luego tenemos unos que son más de la casa, como el de langostinos zarandeados o camarón zarandeado, que ese sí que es algo más, aunque sean técnicas mexicanas, en taco no lo encuentras normalmente en México y por eso quisimos darle ese giro. El de torrezno, que debido a la hispanidad hace un año, nosotros tenemos esto de estar metiendo el tatemado del mes o el platillo de fuera de carta del mes, que es estar metiendo platos nuevos y si alguno gusta, pues lo terminamos incorporando a la carta. Hace un año en la hispanidad metimos el de torrezno, gustó mucho y lo terminamos dejando en la carta. Entonces al final es un taco muy como de autor, por así decirlo, o muy de la casa. Igual champiñón con huitlacoche, bueno, algunas opciones. En la carta como que lo especifica cuáles son de la casa o de autor y cuáles son los de mercado. Y bueno, en este contexto, ¿no?, de tanta especialización en los tacos, os presentáis al concurso de Tacomanía. ¿Cuál es la propuesta que lleváis vosotros al concurso? ¿Cómo es ese taco? Es un taco que se pensó exclusivamente para el concurso, esa es la verdad, porque vimos que en el concurso sobre todo tenías que hacer brillar el aguacate canario, que es un aguacate que es muy cremoso, por así decirlo. Entonces es un aguacate que de por sí ya está bastante bien, entonces lo único que tienes que hacer es acompañar un poco al taco, ¿no? Hicimos un rebozado, que es un rebozado estilo Baja California, estilo como de toda la zona de la Baja o de La Paz, donde lleva mostaza, lleva cerveza, lleva harina. Nuestro toque es ponerle harina de garbanzo para hacerlo un poco más ligero, menos gluten, con menos pesado. Rebozamos el aguacate, lo fritamos y luego le vamos a poner una cama de salsa habanero tamarindo, no muy picante, pero que acompañe un poco, ¿sabes?, con lo dulce, los cítricos, sabiendo también que en Canarias también producen mucho mango. Sí. Lo acompañamos también con un pico de gallo que le ponemos un poco de albahaca para darle un frescor a ese pico de gallo que también acompaña al aguacate, acompaña y sea diferente a cualquier pico de gallo.
Le ponemos pipas de calabaza tostadas y una mayo chipotle y realmente es todo. Lo acompañamos con una lima con tajín y sería todo. Se me está Sobre haciendo una la boca tortilla agua azul. de pensarlo, nada más. Sí, lo vamos a incorporar justo en mayo, como el tatemado del mes o el taco de fuera de carta, para ver cómo responde, pero en general era un taco bastante bueno y es vegetariano de entrada, entonces es una opción vegetariana Sí, muy saludable. interesante, sí. Solamente por el rebozado, que es frito, que tampoco, como lo fritamos a cierta temperatura, tampoco coge tanto aceite, pero fuera de eso todo es bastante sano en el taco. ¿Y cómo fue esa experiencia de presentaros y cuando os enterasteis de que habíais sido los que habíais ganado el concurso de este año? Es el primer concurso al que nos inscribimos. Muchos pensaban Bueno, lo que primero ya por todo lo alto, o sea, ya la primera en la frente ya ganando directamente, qué gusto. Pero como nos comentaba algún compañero tuyo, yo creo, pues sí, ya llevamos cierta trayectoria, llevamos 4 años haciendo esto, o sea, intentando todo el tiempo, todo. Para nosotros una de las filosofías es todo es susceptible a mejora, entonces hay ciertos adobos que los vamos puliendo, que le vamos cambiando cantidad de lo que sea para terminar siendo un taco muy bien logrado y sobre todo que sea repetible y siempre que el cliente que venga pues lo pruebe igual, ¿no? De bueno. Entonces bajo esa premisa pues ya teníamos mucho rodaje de querer hacer, bajo técnicas mexicanas y ingredientes mexicanos, querer hacer buena comida mexicana y pues nada, ese taco es un poco resultado de lo que ya veníamos haciendo desde hace muchos años. Justo veníamos hablando durante el programa, hablábamos del maíz como el producto por excelencia de la cocina mexicana sí. Y del taco como una de las formas, de las expresiones de este maíz que más cercana se siente a la forma de vida y a la cultura mexicana. No sé, ¿cómo definirías tú, Dani, qué significa el taco para los mexicanos? ¿Qué papel tiene este bocado en el día a día de la cultura mexicana? Pues yo creo que literal la forma más fácil de resumirlo es, o para que se entienda en este país, es que es nuestro pan. O sea, siempre que ha habido a lo mejor hasta hambrunas o a lo mejor escasez o cosas, el pan siempre es algo que mínimo un pan puedes tener, ¿no? O cuando estás muy limitado económicamente, mínimo un pan tienes. Pues en México pasa mucho eso, que el maíz aporta muchísimo, muchísimo al mexicano. Es algo en lo que, como dice, se basa nuestra cultura o lo que comemos día a día, lo acompañamos siempre mínimo con una tortilla de maíz. O sea, mínimo 1 o 2 o 3 o 5, pero vamos, aunque sea un consomé, una sopa, algo caldoso, siempre vamos a tener la tortilla al lado, como si fuera nuestro pan. Sí, o sea, no solo tenemos que comerlo en taco, también lo podemos comer como acompañante. Entonces yo creo que la forma más fácil de resumirlo es que es nuestro pan y es como la forma en la que lo vemos. Y el taco como comida, bueno, no sé, ¿cómo coméis, o tú, por ejemplo, en tu familia, el taco forma parte de vuestra alimentación, digamos, semanal? ¿En qué momento se disfruta un taco? Yo creo que hay tacos para cada momento. ¿Cómo decirlo? Hay ciertos tacos que son mucho más pesados y es cierto que no los puedes estar comiendo diario porque, no sé, hay uno muy popular que son las carnitas, que es cerdo confitado. Sí. Es muy pesado y es cierto que se come una vez a la semana, ya fue mucho. ¿Me explico? O sea, eso realmente lo comes de fin de semana, a lo mejor hasta en resaca o en las mañanas, pero un domingo y te echas 2, 3 tacos y ya estás, pero hay tacos de barbacoa, o sea, los más popularizados, como pasa en muchas culturas, casi siempre va a ser lo más pesado y lo más, muchas veces lo más grasoso, más pesado. El suadero lo mismo, es ternera de res, pero confitada, entonces también es pesado. El pastor, pues es cerdo a la brasa, pero bueno, en un trompo tipo como el del kebab, pero al final es pesado. Todo eso también llega a ser un poco pesado. ¿Qué pasa? Que en México, en las casas mexicanas, lo que pasa es que tú te vas a hacer un taco, como dices, hasta de aguacate mismo. Te haces un taquito, le echas sal a una tortilla, le pones el aguacatito, le pones sal y ya estás. Y ya es un taco. Sea, sí, porque claro. De ahí eso estás comiendo mientras te acompañas un arroz rojo, un arroz blanco, o estás comiendo tú un par de huevos, yo qué sé, o en las mismas desayuno, en vez de comer unos huevos revueltos, son los mismos huevos revueltos, pero traes la tortilla al lado y muchas veces te haces taco de los huevos revueltos.
por así decirlo. Claro. O sea, siempre estamos haciendo constantemente tacos de lo que De tengamos todo. a la mano. Sí, ¿no? Como una forma, al final lo que tú decías, ¿no? Como el pan. O sea, tú no, a lo mejor no te has hecho un bocadillo de tortilla, pero el último trozo de tortilla que te queda lo metes en un pan y ya es y ya es un montadito, ¿no? Pues un poco Sí, tal igual, ¿no? cual. Con el taco. Bueno, y así un poco para ir cerrando. Me gustaría preguntarte cómo podemos distinguir un buen taco de un mal taco. Me refiero, cuando, bueno, al final ya habrás visto desde el tiempo que llevas aquí en Madrid, hay mucha oferta de restaurantes mexicanos de todo tipo, algunos más auténticos, otros menos. ¿Qué son esas características que tiene que tener un taco para decir esto es un buen taco y esto es un taco auténtico? A ver, yo creo que ya es cuestión de cada uno, Sí. pero por ejemplo, y sin criticar un poco, pero a la vez sí, lo que ha pasado es que la comida Tex-Mex o sea, sí, más el estilo Tex-Mex fue lo que se popularizó fuera de México como comida mexicana más que lo realmente mexicano, como más auténtico, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que lo Tex-Mex es una adaptación de la comida mexicana también por mexicanos muchas veces, o sea, el burrito nace de México, sí es mexicano, pero se termina adaptando a una cultura más estadounidense, de servirlo gigante, relleno con un montón de cosas, con crema agria, con arroz, y al final en México es más sencillo, sí se consume, entre más te vas al norte del país, esta tortilla de harina, pero es una tortilla de harina natural, no tan procesada, muy, muy delgada, y la rellenas a lo mejor solamente con ternera y aguacate, por decirte algo, a la brasa. Y eso está delicioso y no necesitas más, a lo mejor una salsa picante y ya está. Cilantro y cebolla. No lleva tanta preparación, Claro, o mucho que más el arroz, o sencillo. esto, el otro. Y es cierto que también pasa que los nachos con carne, que también tuvimos que meter nosotros por como adaptarnos también, pero metiéndonos como unos más tradicionales o más como se comerían en México, porque también llegas a comerte unos nachos de vez en cuando, pero no estos nachos con el queso amarillo. Nunca encontrarías unos nachos con queso amarillo. Y si los encuentras, a lo mejor estás en Ciudad de México en una zona muy, muy turística que te están hablando hasta en inglés, a lo mejor. Porque como dices, Que ya hasta es mala señal, red flag. Sí, hasta en Madrid ya llegas a encontrar sitios donde dice, te están hablando en inglés. Por ejemplo, en mi barrio, en Cava Baja, hay ciertos sitios que les llegan a hablar como en inglés. ¿Por qué? Porque saben que hay mucho turismo y al final del día pues te tienes que acostumbrar y lo que quieres es vender, ¿no? Pero es cierto que un buen taco tradicional mexicano, yo creo que tienes que empezar por una buena base que es la tortilla. Entonces, si tienes una buena tortilla de maíz, ya tienes la base para un buen taco. ¿Qué pasa? Que muchas veces quieren, como hay como ciertos lados donde tú ves la tortilla y tiene un amarillo, muy amarillo, más bien como fosforentoso, ahí está un poco raro, ¿no? Y luego que si no está tan flexible, que se seca muy rápido, pues también focos rojos. O que es de estas ultraprocesadas que te venden, que luego lo que te encuentras, al final pues tienes que jugar con lo que tienes, ¿no? Pero idealmente pues ya hay buenos proveedores aquí en Madrid, y ya los venden en bastantes sitios como para poder encontrar esa tortilla que es la base. Y luego es cierto que el mexicano va a consumir sí picante, pero no necesariamente muchísimo. Nos gusta que piquen las cosas, pero no a fuerza todo tiene que picar o la salsa va a ir por aparte muchas veces, ¿no? Entonces tienes que también conseguir una buena salsa, claro, una buena tortilla de base y luego ya te digo la proteína, puedes jugar bastante con eso. Puedes hay comprar vía libre. o sea, en realidad sí, o sea, eso ya puedes jugar, o sea, hay muchas, o sea, por decirte algo, en una casa mexicana, a lo mejor pones un pollo a la plancha, lo asas y luego le pones pimiento y cebolla y haces como un tipo alambre, ¿no? Y ya con eso, si tienes buena tortilla, le pones a lo mejor aguacate, un poco de lima, que le pones mucho. La lima en México, nosotros le llamamos limón a la lima. A la lima que aquí sí. Que es verde. Y le ponemos bastante. La verdad es que el mexicano abusa de la lima, abusa del picante y usa mucho tortilla para todo. Yo creo que teniendo una buena tortilla, es la base. Usando buenos ingredientes, sí, porque al final puedes ver recetas y sobre todo intentar hacer recetas. Si quieres auténtico, pues recetas que sean de mexicanos, ¿no? Yo siempre busco recetas que se vean a lo mejor de alguien que es mexicano y que ya se ve hasta como medio señor y de ahí vas viendo si esa no te late, la pruebas y si no pruebas otra y pruebas 3, 4, 5, vas viendo que te gusta también a ti, a lo mejor no te gusta la comida tan especiada y en México se usa muchas especies, muchos chiles y muchas cosas, entonces al final si tú comes un poco más simple pues también le bajas, ¿no? Al final es adaptarlo a ti, pero siempre con ingredientes de calidad y una tortilla buena, que eso no es negociable, ¿no?
Exacto. Sí, yo creo que eso sería. Genial. Pues Dani, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta entrevista, por contarnos lo que está temado. Nos has dejado todos con mucha hambre y con muchas ganas de probarlo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, de nada. Muchas gracias por invitarnos y nos veremos por Madrid. Adiós, Dani. Nosotros seguimos por aquí ya para despedirnos del programa de hoy. Seguimos. El menú más completo, la Gastroteca, con Ana Plaza.